Canal 2 de Jujuy. Mucho que ver con vos. A continuación, Sobremesa. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Vamos a estar en un minuto nada más con Santiago Zamora, coordinador de los comedores de la corriente clasista combativa. Quiero consultarlo sobre cómo está viendo el fenómeno de la pobreza en la provincia de Jujuy. Y a propósito de este tema, ayer nos sorprendíamos cuando conocíamos los datos de UNICEF respecto de que en la Argentina hay 5,6 millones de chicos pobres. Y creo que, la verdad, la cifra, usted lo sabe mejor que yo, la cifra duele. Esto es un dato de la realidad, duele. Ahora, creo que la respuesta a este grave cuadro de situación que vivimos no es por la falta de recursos con lo que cuenta este país. La tragedia, en todo caso, es que históricamente venimos sufriendo un alto nivel de corrupción en el sector público que ha desembocado, si usted quiere, en el despilfarro y en el robo de casi todos los recursos disponibles. Sin embargo, ¿qué escuchamos siempre? La culpa la tiene el Banco Mundial, la culpa la tiene el Fondo Monetario, la culpa la tiene el imperio de no sé qué cosa. Perdóneme, el problema no es ni de derecha ni de izquierda. ¿Sabe dónde está el problema? Por lo menos desde mi particular punto de vista, está en la corrupción de la dirigencia que ha gobernado durante todos estos años. Ahí está el punto. El cuadro es la abrumadora corrupción estructural instalada en todos los estamentos públicos. Se han cobrado presupuestos completos sin que se ejecute nada. Y este no es un dato menor. ¿Sabe qué? Esto impacta directamente en la calidad de vida de la gente. La clave está en la corrupción. Si esto no se resuelve con claridad, por eso remarcamos el rol de la justicia, que es fundamental, por más ayuda internacional que recibamos, o reformas tributarias que se impulsen para conseguir más recursos, todo lo que se quiera hacer, dejando en un segundo plano el tema de la matriz, del cambio de la matriz de la corrupción, seguimos condenados en la pobreza. La pobreza seguirá creciendo estructuralmente. La desigualdad será más notoria. La grieta, en vez de suturarse, se va a profundizar aún más. El origen, por eso digo, de todos los males, tiene que ver definitivamente con la corrupción. ¿Sabe por qué los países crecen económicamente? Porque rige la tolerancia cero en materia de corrupción. Y este no es un eslogan, esto es un dato de la realidad. Si no, pregunte qué pasa en China con los que se llevan al bolsillo la plata de la gente. Podemos discutir si pena de muerte sí o no, es tan solo un debate. Ahora, lo que hace falta, no le quepa la menor duda, son medidas ejemplificadoras. China va camino a ser la economía más grande del planeta, dejando atrás a Japón, a Alemania. ¿Y sabe cuál ha sido su plan? Muy sencillo, tolerancia cero a la corrupción. Sin condenas, la corrupción no genera confianza.
Esto hay que entenderlo. La corrupción estatal desestima la creación de empresas. Aquí, ¿qué ha pasado en la provincia de Jujuy? Empresarios vinculados a la política crearon una matriz cuyo propósito ha sido desangrar al Estado, ya que, naturalmente, es una actividad de bajo riesgo y de alta rentabilidad. Este es el esquema, creo yo, que hay que combatir. Naturalmente, se necesita decisión política y en este sentido, la justicia, vuelvo sobre el tema de la justicia, debe jugar un rol fundamental. Vuelvo, medidas ejemplificadoras contra la corrupción generan confianza. Y como le decía, la confianza invita a invertir o en todo caso transforma el clima de negocios y así los países van generando riqueza. Y así, cuando vos generas riqueza, se van resolviendo los temas estructurales como puede ser la pobreza y el desempleo. Por eso digo que el tema de la corrupción es el origen de todos los males. Y la gente, la sociedad, no debe colocarlo al fenómeno en un segundo plano. Créame, tiene que ver con lo que nos pasa. Y esta es la batalla que hay que dar. Y esto es lo que la justicia debe entender. Por eso que hay que seguir trabajando en las reformas en el marco de lo que tiene que ver con la justicia. Porque sin justicia no hay ninguna posibilidad de que se termine este flagelo que es el motivo por el cual la Argentina hoy tiene tantos problemas. La gente quiere medidas ejemplificadoras. Está en manos de la justicia. En otros países, China, el plan para crecer fue combatir la corrupción. Mire qué sencillo. En un minuto vuelvo y hablo con Santiago Zamora. Gracias, señor director, muy amable. Santiago Zamora con nosotros. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Cómo está, Alejandro? Gracias por venir. No, de nada. Muchas gracias a usted por invitar. Bueno, usted sabe que recién me estaba escuchando seguramente los datos que publica UNICEF, donde habla del cuadro de situación de los chicos pobres en Argentina, ¿no? ¿Cómo lo está viendo usted desde Jujuy al tema? Yo lo veo de la siguiente manera. La pobreza ha crecido no solamente en los niños, las familias se han empobrecido mucho debido al tema de la inflación y de que los impuestos afectan a los sectores más empobrecidos de la población. Y eso es lo que hace que crezca la pobreza. Y después la falta de generación de empleo. No se abrió una sola empresa o una sola industria que la principal fuente de riqueza sería o de ingreso para un Estado, no se logró hacer acá en la provincia de Jujuy. Yo con respecto al tema de la credibilidad o no, yo creo que hay un problema acá que es de la confianza, perdón. Creo que en realidad eso se traduce al problema de que no el capitalista quiere ganar dinero y para eso va a invertir. ¿Sí? Argentina es un país que no genera la posibilidad, por eso las grandes empresas no vienen, y me parece que hay otra situación en el tema de los impuestos que hay, ¿no? Se oprime o se los mata con impuestos a las pequeñas y medianas empresas y se les saca los impuestos, como era el impuesto minero, que era del 3%, que era una miseria porque el que declaraba cuánto mineral sacaba, ¿sí?, era la misma empresa, o sea, ridículo, pero se le saca ese impuesto. O por ejemplo al tema de los granos, en vez de hacer una Junta Nacional de Granos, como decías vos, la potencia económica en estos momentos es China. Argentina sigue exportando soja y aceite de soja a China y y los grandes sojeros, los grandes empresarios de acá pagan impuestos miserables y casi inferiores a un contribuyente que va y compra una leche que paga ya el 21% de impuesto al producto sería. Entonces es una cuestión totalmente desigual
en la cuestión impositiva y oprime siempre al más necesitado primero y después a los pequeños y medianos empresarios o a los pequeños y medianos agricultores que le pone siempre el pie en el cogote, sería. Ahora, Santiago, usted, ¿cuál es su visión respecto al tema de lo que casualmente comentaba recién, del impacto de la corrupción, sobre todo en los que menos tienen? Yo creo que justamente la corrupción es uno de los pilares fundamentales que utiliza la política y utilizan los empresarios acomodados con los políticos, y por eso siempre va a ser el pueblo el perjudicado. En todos los negociados, no nos olvidemos, en las tomas de tierra del 2011, salta una denuncia a nivel nacional ahora, recién cuando hay una oposición del kirchnerismo, salta una denuncia que nosotros hicimos como organización en ese momento, que era la compra de las 150 hectáreas, donde hay involucrados, o sea, de una necesidad del pueblo, se partió un negociado de corrupción, que era la compra de las 150 hectáreas, donde están involucrados radicales y peronistas, ¿sí? Entonces, si la justicia y el gobierno, porque acá se dice, bueno, la justicia no actúa, no es independiente. El problema es que si la justicia actuase de una forma justa y de que se hagan bien las cosas, ¿sí?, y va acompañada del poder político, del poder del Estado, sería de los gobiernos, eso sería justo, sería beneficioso para el pueblo, ¿sí?, y más allá de que estén ligadas o que se la relacione la justicia independiente, porque realmente los jueces lo pone el poder político en Argentina. O sea, independencia, hay que cambiar la forma de gobierno, hay que cambiar la forma de Estado y la forma democrática en Argentina para que sea una justicia independiente. Esa es la realidad que vemos. Y lamentablemente en Argentina la pobreza se va a seguir acrecentando. Se va a seguir acrecentando porque todo el viento de cola que hubo en un momento del tema de cómo ingresaban capitales, ¿sí?, a Argentina, se dejó de tener hace muchísimos años, en los últimos años de gobierno kirchnerista, y ahora es peor. Entonces se prioriza el negocio con los grandes países económicos como China, o se va a Estados Unidos, ¿sí?, a ver cómo se va a hacer negociado del Estado. Nosotros tenemos que abrir fábrica en Argentina, no podemos seguir vendiendo materia prima, porque cada vez se produce más soja, se va a una promesa a nivel nacional donde se dice que se va a producir más cereales para la venta, en vez de decir, no, nosotros vamos a agarrar la soja, vamos a agarrar el maíz, vamos a agarrar el trigo, vamos a producir, vamos a hacer el propio aceite, vamos a hacer industria, entonces yo creo que el petróleo pasó lo mismo, la minería pasó lo mismo. Ahora vamos acá en Jujuy en el tema del ingenio de la Esperanza, que podría haber sido, había un proyecto de colonización cuando no era gobierno Gerardo Morales, que era muy bueno para el tema de la tierra, ¿sí?, y el ver cómo se hacía que el ingenio siga produciendo, y eso cayó en la nada. Y se va de nuevo al negociado con grandes empresas o con países que realmente uno dice otra vez el tema del imperialismo, pero uno se pone a pensar y la Argentina lo único que hace es vender materia prima para que esos países como China, Estados Unidos o países europeos sigan haciendo negocios, ¿sí?, a costa del salario del trabajador argentino. Entonces un país como el nuestro va a seguir sumergido en la pobreza, y cada vez va a ser mayor el número de chicos. Yo me acuerdo a finales del año pasado, yo te contaba de que era muchísimo el incremento de los chicos a los comedores comunitarios. ¿Hoy cómo estamos? Y siguen sumándose chicos, y ahora la familia ya se acerca más al tema de trabajar en los comedores debido a que la compañera que trabaja en el comedor también accede a un plato de comida. En el barrio San Lorenzo del Libertador General San Martín, otra vez que queda al lado del basural del río San Lorenzo, otra vez vemos las familias yendo a buscar comida. Entonces me parece, y bueno, el problema acá, yo insisto en esto, no se genera fuente de trabajo, los cooperativistas que trabajaban en la organización que trabajaban dejaron de tener un ingreso, porque eso hay que ser realistas, se priorizó el negocio, insisto, con las grandes empresas. Es un gran empresario jujeño, si quieren decirle así, pero no es que beneficia a miles de trabajadores. La cooperativa
por mal que hayan trabajado, el problema de la corrupción de la cooperativa, cómo las corrompieron, ¿no? Cómo hicieron sus negocios. Pero si yo destruyo las cooperativas que eran fuente de trabajo, hay otra familia más que no tiene ingreso. Y eso no se fijó el gobierno, y creo que fue un error. Y bueno, eso, principalmente el dato de UNICEF, a mí la verdad no me sorprende. Lo que sí me parece bien que salga reflejado en la realidad. Nosotros, bueno, yo trabajo en la ONG que estamos con Carlos Aramayo y se viene reflejando el dato de la pobreza y de la indigencia. Entonces, bueno, ahí está cómo se soluciona ese problema. Hay una ayuda que es el plan social que salió a nivel nacional de los 30.000 millones. Que nosotros como organización lo primero que fomentamos esto contra la corrupción, por ejemplo. El que recibe los 4.000 pesos, ¿qué tiene que ser? Primero trabajar, ¿sí? Y el dirigente o la persona que hace el tema de la gestión para que esa persona reciba los 4.000 pesos, no se tiene que llevar ni un peso, ¿sí? Porque saltó de que en el plan eso, otra vez más, hay punteros políticos, ¿sí? Del radicalismo o del peronismo, que acceden a los planes estos y otra vez están con la repartija. Nosotros esto lo denunciamos, creemos que se extorsiona a organizaciones como la nuestra del gobierno, ¿sí? No sé, las cocineras nuestras siguen siendo trabajadoras precarizadas y súper explotadas por el Estado, no las reconocen y trabajan todos los días, 8 horas por día, y no cobran sueldo alguna. No cobran sueldo. Hay algunas que cobran la capacitación, ahora estamos en el reclamo. La capacitación son de 2.800 pesos, ¿sí? Y hay algunas mamás que trabajan todos los días, insisto, y no cobran nada, ¿sí? Se las cargó para que cobren los 4.000 pesos esto de la ayuda nacional, que es con contraprestación de trabajo, sí. El salario social que se ganó a nivel nacional. Bueno, y eso, me parece que hay una situación de empobrecimiento cada vez más, los impuestos son muy agobiantes para la familia jujeña. Ahora sube el boleto, ¿sí? Y me parece que eso, el gobierno tiene que ver de dónde saca plata y que deje de sacar plata de la recaudación impositiva de los sectores populares. Eso me parece, porque si no se habla de mucha paz, pero en realidad yo no veo que haya paz en los barrios, ¿se entiende? Capaz, lo que cortaban la ruta cuando estaba el gobierno anterior era la corriente clasista y combativa. Cuando usted dice no hay paz en los barrios, ¿a qué se refiere? Y que no hay paz porque está el tema de las adicciones. ¿Cómo está ese tema? Nosotros estamos trabajando ahora con jóvenes de todos los barrios, debido a que presentamos un proyecto al Cedronar a nivel nacional, se nos aprobó y estamos por hacer justamente el lanzamiento del proyecto el 26 de junio, donde la idea es abarcar y combatir las adicciones sería en los barrios más empobrecidos, que si se recorre los barrios, en todas las esquinas, lamentablemente de Jujuy, tenés jóvenes que ven como salida el tema de las adicciones, o sea, están ahí, y el Estado no le da salida. Nosotros creemos que hay que utilizar los proyectos que da el Estado, pero hacerlo funcionar de una forma correcta. ¿Qué quiere decir esto? Que involucramos a los jóvenes. Nosotros estamos con chicos adictos que están llevando adelante el proyecto. Nosotros no venimos, che, changuito, vení vos. ¿En qué consiste el proyecto? El proyecto es en ayudar a desarrollar, a discutir, a debatir el problema de las adicciones, a hacer proyectos deportivos. Tenemos boxeo, tenemos fútbol y tenemos, ahora estamos viendo de hacer una murga, ¿sí? Nosotros nos consideramos una organización de izquierda y creemos que la droga es un flagelo del capitalismo a la juventud, no al revés. Esto que dicen, no, bueno, la logra con control y calidad, tendría que ser aprobada, ¿no?, para controlarla. Nosotros creemos que no, que la droga hay que se la controle de otra forma, y a los narcotraficantes y a los políticos se los controla de otra forma. Se los controla desarrollando proyectos en los barrios. Nosotros queremos que los capacitadores que ahora están peleando para que se le apruebe del Ministerio de Educación son fundamentales para trabajar en los comedores infantiles. Son fundamentales porque si vos no trabajás con el chico de que tiene derecho a trabajar, que tiene derecho a estudiar, que tiene otras posibilidades en la vida, si trabaja socialmente y en conjunto para salir de la situación de miseria que tiene, ¿sí?,
el chico lo más probable es que busque la salida de la droga y el robo, porque no tiene alternativa de trabajo. El Estado, que antes te cubría ciertos aspectos alimentarios... ¿De qué edades, perdón, Santiago, de qué edades estamos hablando? En el tema de las adicciones, y cada vez más chicos, hay chicos de 13, 12 años, y ahora toda esa capa que empezó con el tema del flagelo del Paco... ¿podemos hablar de que la situación es alarmante? Para mí sí. Estable, alarmante. Para mí es alarmante. Para mí es alarmante porque no se va a fondo con el tema de la problemática de las adicciones. No se va a fondo, no se trata, no se ataca el problema, sería. Hay narcotraficantes que siguen funcionando en los barrios. Hay casas, lugares donde uno sabe que venden droga y no se va al lugar donde... yo no conozco bien los nombres de quiénes son, pero yo creo que los jóvenes, los que tienen, los que conozco, que lo hablé para que salgan de la droga, de que iba a tener problemas con la policía, te dicen, sí, la policía está vinculada al narcotráfico. Te lo dicen los chicos del barrio, no es que yo estoy inventando. ¿Pero y no tengo los chicos adictos? Los adictos te lo dicen, los adictos. Entonces vos decís, bueno, ¿cómo lo...? Bueno, la forma de acabar con eso, o por lo menos pelearle al narcotráfico y a la delincuencia, sería el tema de fomentar el deporte, ¿sí? Hasta el boxeo, todo tipo de deporte. Ahora vienen los Pumas, por ejemplo, acá a Jujuy, como yo estoy viendo de hacer una nota a la Unión Jujeña de Rugby para decir, che, necesito llevar por lo menos 20 chicos de los comedores a la cancha para que vean que hay otros deportes, no es solo el fútbol, y tratar de gestionar esas cosas. Creo que tendría que salir del mismo Estado estas cosas, ¿sí? Insisto, la pobreza es agobiante, las adicciones, la droga está fulminando a los jóvenes en los barrios, y el Estado no combate, ¿sí?, de fondo la problemática. Yo creo que vamos de mal en peor, sería. Y no se genera trabajo. Eso es en el ámbito, Santiago, en el ámbito de la ciudad, ¿cuáles son los sectores más críticos de estos temas? Y para mí uno de los sectores más críticos del tema de las adicciones, por ejemplo, la zona de Malvinas, ¿sí? Malvinas, la zona de Bárceno ahí. Después, en todos los barrios pobres se ve chicos en la esquina con problemas de adicciones, ¿sí? Pero la zona que veo que es zona más liberada es la zona sur, sería. Y es donde están los sectores más pobres. Yo no conozco bien el tema de las adicciones en la zona del Aeroclub, por ejemplo, pero sí veo que ese sector está totalmente abandonado y dejado a la pobreza, sería. Hay un sector que no se hizo nada. El barrio Che Guevara de Alto Comedero, que es al lado de las 150 hectáreas que hablábamos recién, el primer barrio de la zona esa de Alto Comedero. Sigue sin las calles, sigue sin las cloacas. Ahora con el tema de esta lluvia que hubo, lluvia finita, pero era un barrial que no se podría entrar. Ahora, ¿usted cree que en este punto que señala sobre la situación de este barrio en particular, ¿usted cree que esto no se termina como consecuencia de la corrupción? Yo creo que sí, no se termina por el problema de la corrupción. Eso se arregla con recursos públicos. Se arregla con recursos públicos y me parece que se tendría que priorizar esas cosas. Se tendría que priorizar esas cosas. Basta de negociar. En vez de escuchar el gobierno te maltrata cada vez que va. Yo fui a 2 o 3 reuniones, una en desarrollo social, otra en inmueble, con gente del gobierno, y en los 2 lugares me decían qué hacía yo ahí. Yo me considero que si mis compañeros o las personas de cierto sector me elige para ir a la negociación, por más que yo tenga mi vivienda... ¿Pero quién le hizo este planteo? Patricia González, creo que se llama, que es de Tierra y Vivienda. Sí. Ella fue una de las personas que me dijo por qué estaba yo en la reunión pidiendo que se le entregue la oblea a los compañeros que se le había prometido del gobierno anterior. No olvidemos, Alejandro, que una de las principales personas que denunció los negocios de Cosentini
con ciertos vendedores de lote y con las organizaciones sociales que ahora están, fuimos de la organización nuestra. Yo lo dije en los medios de comunicación y no tengo vergüenza en decirlo. Entonces, a mí que no se me pegue con otro sector político. Si a mí los compañeros me eligen para ir a plantear ciertos reclamos, yo voy. Y lo mismo con los comedores. Yo planteé, cuando vinieron con el tema de la caja esta alimentaria, que era comer en casa, yo planteé y le dije a la ministra que era imposible cerrar los comedores. Si se cierran los comedores, vamos a un estallido barrial por la necesidad que hay. Nosotros damos de comer a 4.200 chicos en los comedores. ¿Sí? Chicos y algunas ¿Estamos más. hablando de la capital o en toda la provincia? No, en toda la provincia, pero solamente de la Corriente. ¿Sí? Entre comedores de Fondo Nacional hay otros. Están los de las escuelas. O sea que estamos hablando de más chicos. Sí, muchísimo más chicos. Muchísimo más chicos, y eso se nota porque se van a querer incorporar al comedor todos los días, familias enteras. Sí, que antes tenían su trabajo. Está lo de los vendedores ambulantes, que se lo trató mal para mí también, porque se tendría que regular todo eso, pero insisto, siempre se corta el hilo por lo más fino, ¿no? Entonces, lo que menos recursos tienen y la necesidad de vender en la calle, el que se la rebusca todos los días para poder comer. Y a ese se lo oprime. ¿Sí? Yo no creo que se vaya y se busque a ver si el Hotel Howard Johnson tiene los impuestos al día, o el casino que tiene ahí. ¿Qué impuesto paga el tema del juego? ¿Sí? Deberían pagar millones de pesos. Entonces, me parece que ahí está la situación de la provincia. Yo insisto en esto, se está agravando la situación de la pobreza cada vez más. Se ve gente de nuevo comiendo en los basurales, y después la necesidad de trabajo. Los jóvenes están buscando trabajo, a diferencia de años anteriores, donde venía un subsidio de nación y nadie decía, la única organización que planteaba de que si te pagaban 150 pesos tenías que trabajar a la corriente clasista y combativa. ¿Sí? Eso lo sabe la gerencia de empleo, lo sabe la gente del gobierno de la provincia anterior, y ahora el joven que está sumándose, o los jóvenes que están desocupados, quieren trabajo, porque se han estado formando. Se hartaron de los planes. Para mí se hartaron del plan, se hartaron de lo que sí es la necesidad de comer todos los días, claro, ahora. Claro. Y yo creo que como organizaciones como la nuestra o el mismo gobierno tiene que fomentar, si yo te doy 150 pesos, esos 150 pesos por lo menos tienen que ser retribuidos con una hora de trabajo. ¿Sí? Así nosotros lo discutimos. Vos recibís 4.000 pesos, saquemos cuánto del salario mínimo, que hablando de eso, hablamos de pobreza, mostramos estos datos de UNICEF, pero no puede ser, cuando la canasta básica para una familia es de 22.000 pesos, que el salario mínimo en Argentina esté fijado en 9.000 y pico de pesos. Ya desde ahí nosotros, el mismo gobierno, el Estado, está fomentando la pobreza. Entonces me parece que ahí está cómo se ataca, ¿sí? Primero que hay que atacar el tema del empleo, ¿sí? Cómo generamos empleo, sí o sí. Y de generar empleo hay que ver el tema de los buenos salarios, será por empresas privadas o por estatal, pero hay que generar trabajo. Y de ahí se va a poder recién atacar el tema de las adicciones y el tema del hambre. Si no se genera eso, y bueno, como vos decís, el tema de la corrupción. Acá no puede ser que el gobierno de Gerardo Morales siga negociando con tipos que vienen de la corrupción. Eso a mí me deja duda. Para mí, en el Estado o en el gobierno provincial sigue habiendo tipos corruptos que hacen sus negociados. Porque si no, no permitirían, y estarían todos presos, ¿sí? Los que hicieron negociados, los que la denuncian a la Milagro Sala, son tipos que estuvieron prendidos con ella y con el gobierno y son cómplices ahora de Gerardo Morales. Entonces, explíquenme de qué justicia estamos hablando. Primero, que los procesos judiciales contra Milagro Sala están mal hechos. Eso me lo dice un abogado, yo no tengo conocimiento legal, pero para mí él me lo dice un abogado conocido, amigo mío, y todos los otros están en regla los procesos judiciales. Para mí se tiene que medir con la misma vara. Si está preso una, tiene que estar preso todo. Y el principal que tiene que estar preso son los que han permitido el negociado. Santiago, gracias. No, muchas gracias, Alejandro. Muy amable por haber venido. Bueno, ahí está. La expresión del dirigente Santiago Zamora forma parte de lo que piensa la gente.
Estoy hablando de los temas que tienen que ver con la justicia. ¿Por qué una sí está presa y por qué los otros no? Y después toda la otra cuestión, que es un debate, una discusión. Santiago ha expuesto su punto de vista. El origen de todos los males tiene que ver con la corrupción. Sin corrupción comienzan a resolverse los problemas. Corrupción implica droga, corrupción implica hambre, corrupción implica desempleo. Es sinónimo de todas estas cosas. Se me acabó el tiempo. Que tenga una gran tarde. Chao.